tardes, ¿cómo estamos? El día de hoy es un día maravilloso, ya que nuestro Padre nos regaló este día. Yo siempre pues agradezco a Dios por todos los días, como su palabra dice, que sus misericordias son nuevas cada día. Mi forma de pensar es que cada día para mí es una oportunidad de arreglar mis errores, de arreglar en lo que me equivoqué ayer. Amén, amén. Y muchas personas no tienen la oportunidad, no han tenido la oportunidad de amanecer el día de hoy, otros están en cama, otros no pueden caminar, pues gracias al Eterno por este día tan hermoso. Estamos agradecidos Sí. con el Señor. El día de hoy tengo al lado mío un representante de la comunidad garífuna de Limón, que reside en la ciudad de Baltimore. Una persona que está representando la cultura garífuna de una manera excepcional. Ustedes saben que mi propósito, el cual yo quiero que se convierta en su propósito, es crear conexiones. ¿Cómo así? Decirle quién está haciendo cosas buenas dentro de la comunidad garífuna, a dónde está para nosotros y dónde están ellos, y comprar con ellos. Y si vamos a comprar casas, por ejemplo en Houston podemos ir con Crister Colón. En diferentes lados donde hay un garífuna representando de la mejor manera posible, ese es mi propósito, porque lo que siempre se ve en las redes sociales es mujeres peleándose, mujeres mostrando calzones y un montón de cosas que no es lo que representa a mi pueblo, a mi cultura, a mi gente. Entonces yo quiero representar a las personas que están haciendo lo que es correcto. Así que él mismo se va a presentar, pero antes de que él se presente les voy a decir que él es el encargado del Departamento de Finanzas del Estado de Maryland, ¿no? De Baltimore. Y también, aparte de eso, él es gerente de algunas construcciones, de algunas compañías, y tiene su propio negocio. Así que si él lo puede hacer, ¿por qué nosotros no? Somos inteligentes y tenemos las mismas formas. Así que a cada uno de ustedes que están ahí detrás de esta línea, Dios les dio dones y talentos. Averíguense cuáles son sus dones y cuáles son sus talentos. No sean mezquinos con ustedes mismos, así como el de los talentos que los guardó debajo de la tierra para que nadie los encuentre. No, ustedes búsquenlos y desarrollen sus talentos. Así que, compañeros. No, señorita Escobar, un gusto, un placer de conocerla hoy en día. Estamos en un evento de la iglesia aquí en Atlanta y llegar aquí y estar aquí es un privilegio, hablar con usted. Y no, gracias por ese momento. Bueno, como mi hermana dice, trabajo para la finanza de Baltimore. Nosotros hasta hacemos lo que es el taxes, el agua, hacemos todo, los biles, colectamos el parqueo, el speed camera, red light, hacer luz roja, velocidad. También hacemos tax liens. Bueno, como ella dice, estamos emprendiendo en casas. Entonces, Dios ha dado la sabiduría. Entonces me ha puesto en lugar de Baltimore para algo. Yo sé que hay talento y hay que ejercerlo. Entonces, para nuestra cultura podemos hacerlo. Ahora estamos, yo manejo unas cuantas propiedades. Hago property manager, entonces también consigo contratos de remodelación. Tengo amigos, tengo contratistas que yo les consigo contratos y remodelamos casas. Tengo inversionistas con los que yo me junto. Entonces estamos comprando propiedades. ¿Puedo interrumpirte? Ok, ustedes lo escucharon con él. Está manejando ciertas propiedades. Eso significa que con él pueden apersonarse, él les puede ayudar a conseguir apartamentos. Puede hacer construcciones. Si usted trabaja en construcción, necesita un trabajo y es una persona trabajadora y es una persona que sabe a lo que viene, pueden conseguir trabajo con él también. Así que pongan atención a toda la información que él va a dar en este video, porque si usted está en Baltimore puede ser bastante interesante para usted. Y también al final tengo una pregunta un poco complicadita. Vamos a ver cómo sale de esa pregunta. Así que sí, bueno, el propósito mío es tratar de ayudar a nuestra comunidad, no solo garífuna, hispana en la ciudad de Baltimore. Mi meta es abrir una oficina de asesoría.
asesoría a las personas que no saben mucho inglés, que no saben mucho de las cosas de propiedades, de cómo pagar sus biles y cosas diferentes que uno puede asesorarlos a ustedes para servirles. Nosotros somos servidores y también tenemos propiedades. Cuando yo busco las propiedades, yo las rento. Yo tengo, como le decía, los inversionistas me entregan las casas y yo busco quién la trabaje, yo busco a quién rentársela y gracias a Dios estoy ejerciendo en esa parte. Entonces también la parte de asesoría, eso viene pronto y el Señor va a dar el tiempo. Es todo el tiempo del Señor y sé que va a pasar porque estamos, como dije, estamos trabajando fuerte, estamos trabajando y buscando la sabiduría del Altísimo primero y tratar de ayudar a nuestra gente. Ese es el propósito, para que nuestro garífuna, ustedes como yo, si yo puedo hacer algo para ayudar a los que están alrededor, tenemos que ejercer ese talento, como decía mi hermana. Es un talento que no se puede esconder. Y la pregunta pues difícil. La pregunta difícil es, usted está trabajando en el Departamento de Finanzas. ¿Existe algún presupuesto para la comunidad garífuna en Baltimore o algún presupuesto para, ya que los garífunas por lo general nos gusta la cultura, las danzas? ¿Existe algún presupuesto para esa parte en la que nosotros podamos aprovechar y apersonarnos a hacer alguna organización o algo? Bueno, hay una comunidad de garífuna en Baltimore. Hay una comunidad que se está ejerciendo, está creciendo. Son familias de hogares. Usted, lo que han ido a Baltimore, ustedes lo que están viendo aquí, ustedes lo conocen. No son muchos, pero hay un ministerio también. Hay un ministerio que se está ejerciendo en Baltimore. Ya lleva unos cuantos años y esta parte está buscando abrir las puertas. Pero decimos buscar algo que la comunidad pueda ser partícipe con la ciudad. Hay muchos eventos que hacemos allá, de culturas. Hay muchos eventos de temas de cultura. Yo conozco los organizadores de ese evento. Podemos traer nuestra cultura, nuestra danza a ese lugar. La razón por la cual te pregunto eso es porque yo vivo aquí en Georgia, en el condado de Gwinnett. El condado de Gwinnett tiene unos fondos específicos cada año que le da a la cultura y en general. Dentro de la cultura, nuestra gente se puede apersonar. Pero yo te pregunto esto no por mí, porque yo no vivo en Baltimore. En caso de que alguien que vive en Baltimore está pensando hacer algo, pues la información está. En esa parte hay un grupo que se llama MIMA. MIMA es un grupo hecho por la ciudad. Son más hispanos, hay también árabes. Garífuna no ha habido, pero son diferentes culturas que se unen, ayudan mucho en haber albergues, ayudan mucho a las personas que no tienen muchos fondos, ayudan mucho a los que no tienen seguros sociales, como también médico, no tienen seguro médico, ayudan mucho con los papeleos para abogados y para conseguir abogados por tu estatus migratorio. Entonces son un grupo ya ejercido, pero como digo, no hay ningún representante de la comunidad garífuna todavía no hay, no voy a decir que no va a haber. Pero dentro del gobierno de Baltimore ya te tenemos a ti, ya eso es una ganancia. Sí. Y ¿podrías decirme cuál es tu siguiente paso? Si vas a ser dentro de la política, ¿cuál sería tu siguiente paso? Bueno, ahora es servirle a Dios, ejercer un ministerio para que el Señor nos ha puesto en esta tierra. Entonces somos servidores y como le había dicho, mi meta es abrir esa oficina para ayudar mi comunidad. Yo he trabajado con muchos garífunas que están allá. Yo he tratado de ayudar en manera como de empleo, conseguir cuartos, conseguir townhouses, apartamentos. Pero en eso es en lo que estoy ahorita entrando. Pero yo quiero hacer un grupo donde podemos invertir fondos para poder comprar propiedades, para remodelar propiedades. Y hay unos cuantos, como 2 o 3 garífunas que ya tienen propiedades en Baltimore y están rentándolas a otras personas. Y
podemos hacer eso. Si nos unimos entre nosotros, podemos construir algo, no solo para nuestros hijos, también para dejar entrada para los que vienen a Baltimore. Entonces, solo la unidad es muy importante, pero ahora en este momento estamos enfocados en el ministerio que está en Baltimore, Ríos de Agua Viva, y no, las puertas están abriendo. Sabemos que la puerta, es una puerta que está abriendo. Ya vamos a estar en YouTube. Pues se tiene que conocer la voz de nuestra cultura, de nosotros que estamos haciendo algo positivo para la cultura, para que seamos conocidos como ejemplo. Ok, ¿nos podrías decir el nombre de tu restaurante, la dirección para quien quiera ir a visitarlo? Bueno, el restaurante se llama Punta Cana Restaurant. Es un restaurante dominicano donde yo y mi esposa ejercemos, lo hemos comprado. Un amigo de nosotros nos lo vendió, un dominicano, pero ya llevamos un año allí. Está localizado en 7839 East Point Mall. Eso es en Eastern Avenue, ahí en Dundalk, yendo para Essex. Muchos conocen la parte de NBA donde van a sacar su licencia. Muchos garífunas van a sacar su licencia. Tenemos menú hondureños, tenemos menú latinos, tenemos tajada con pollo, tenemos pescado, lo que usted desea. Ahí estamos para servirles. Y no se dejen sentir mal por el nombre porque lo compraron ya establecido. Así que no es que ellos estén dejando a un lado su cultura. El garífuna siempre ha sabido vivir en coinonía con otras culturas, con otras personas. Nosotros sabemos aceptar y respetar otras culturas, así que bienvenida a la cultura dominicana con la cultura garífuna. Si ustedes pasan por Baltimore, por favor pasen al restaurante Punta Cana, ahí comerán cosas deliciosas. Otra cosa, ¿no será que ustedes organizan algo allá para nosotros darle a conocer al pueblo de Baltimore lo que es la cultura garífuna? Porque tú sabes que aquí tenemos el Museo Garífuna con Dorina, y Dorina, pues, bueno, ya estoy comprometiéndola, pero podríamos llevar parte de los instrumentos y cosas del museo para dar un pequeño... Bueno, ahorita la iglesia Ríos de Agua Viva tiene un evento de damas ya el próximo sábado, el 16 de octubre. No sé si el video va a estar antes de ese día. Voy a ponerlo antes de ese día. Sí, entonces ahí van a venir muchas damas, van a venir de Houston, van a venir de Nueva York, van a venir de North Carolina, espero, y Miami. Pero el ministerio evangélico se está ejerciendo. Pero nosotros no queremos enfocarnos en eso porque sabemos que la cultura es cultura. Tenemos que apoyarnos mutuamente, tenemos que trabajar juntos. No hay un museo, no hay algo ejercido para hacer, para unirnos, para demostrar nuestra cultura ahí, pero vamos a empezar. No, pues Baltimore debería de escoger un día para que showcase, para que demostremos lo que es la cultura garífuna, porque la cultura garífuna es rica en la lengua, bailes, danzas, comidas, en todo. Entonces, no solamente para que el pueblo de Baltimore, no el pueblo garífuna de Baltimore, sino el pueblo de Baltimore sepa de nuestra cultura y de nuestras cosas, nos conozca, darnos a conocer, y así les va a dar apertura a ustedes para que, ya que tú estás en el gobierno y tú eres garífuna, tú los puedes invitar a la gente del gobierno y así les da apertura para que puedan agregarlo dentro del plan anual del gobierno. Bueno, entonces lo vamos a poner a ejercer ese plan. ya me está comprometiendo y tenemos que hacerlo. Entonces suena una idea bien, wow, no, nació de usted, hermana. Nació de usted. Pero entonces sí, sería bueno que nosotros como garífuna allá en Baltimore nos uniéramos para quedarnos a conocer, ya que somos la pequeña minoría, ¿sabes? 0.005. Somos un poquito. Pero ya están ahí. Ya estamos ahí. Hay que sembrar. Hay que sembrar y hay que, por decir, hay que poner la huella, hay que poner el paso, dar a conocer. Porque mucha gente sabe de la cultura garífuna, pero sabe de la manera equivocada, incorrecta. Entonces tenemos que dejarles saber quiénes somos. Bueno. Tengo que orar con ustedes, muchachos, los que estamos en Baltimore. Ustedes saben, si ustedes escuchan ese video, vamos a trabajar eso, vamos a unirnos. Ustedes son padres de familia, ustedes son de cultura, ustedes
le gusta la música, la escuchamos, la comida la hacemos, hablamos el garífuna allí en Baltimore. Entonces vamos a darnos a conocer. Voy a hablar con unos líderes allá. Estamos declarando que son líderes. Hay muchos en Baltimore que ellos saben que tienen liderazgo. Yo ya estoy haciendo mi parte. Mi parte es crear las conexiones, networking. So, ustedes están ahí y ustedes saben lo que hay que hacer. Correcto. Nosotros, cuando sepamos, estamos dispuestas, estamos a la disposición para apoyar. Entonces vamos a abrir, nosotros en Baltimore vamos a abrir las puertas a los que vienen de Nueva York, de Houston, para que puedan venir a visitarnos y también, si se quieren quedar, ¿por qué no? No, porque tenemos que hacer el conjunto completo, mente, espíritu, cuerpo y alma. So, el día de hoy, si no fuera porque vine yo a esta actividad de la iglesia, no hubiera forma de que, tal vez, si Dios lo hubiera tenido planificado, nos encontramos, pero el día de hoy nos encontramos y estamos haciendo este video. Este video no ha sido planificado. Nada de lo que se ha dicho aquí está escrito. Por eso es que ustedes escuchan todo tipo de bulla, porque estamos aquí en el aire libre. El aire libre es bonito. Estamos compartiendo. Es un placer conocerla. Bueno, ella conoce mucha gente que yo conozco. Ella ha trabajado con mucha gente familiares mías que conozco. Ella conoce amistades mías que vivimos en Baltimore. Y miren la cara, ustedes la conocen ahí en Baltimore. ¿Ok? Pero sí. Jay, ni me conoces. Pablo, todo lo de San Antonio ahí en el Baltimore. Hay muchos San Antonio representando. Okay. Estas son las culturas que estamos en Baltimore. Hay muchos San Antonio, hay muchos de Río Esteban, ahora Sangrelaya, ahí Diona. Así que mi gente de Río Esteban, necesito que se pongan activos. Sangrelaya siempre está activo. Limón también. Ahí San Antonio, Río Esteban casi no lo escucho, así que por favor, si usted escucha el video, es de Río Esteban, regáleme un me gusta, un comentario, y alguno de ustedes en cualquier momento me encontraré con ustedes y haré el video. Compártalo. La voz tiene que correr, la voz de nosotros los garífunas tiene que correr. Tenemos que darnos a conocer, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que buscar dónde podemos hacer algo positivo, no solo para nuestros hijos, sino para los que están alrededor de nosotros. La cultura de nosotros es una cultura rica, en abundancia. Tenemos todo lo que tenemos, amemos nuestra cultura, enseñemos de nuestra cultura y no, guaparogo. Bungi guapa, guaguialari. Es un placer. Bungi guapa, guaguialari. Dios primero y nosotros después. En la descripción les voy a dejar el número de él, la dirección de restaurante, cuestión de trabajo, cuestión información, pueden contactarlo. Recuerden que en este país las situaciones no son fáciles como en nuestro país. Si él no le contesta, déjele un mensaje. Si él no le contesta, mándele un mensaje de texto, dígale, mire, yo vi el video que usted hizo con Mélida, necesito información. Entonces él va a saber que van a ver que le va a responder. Todos usan WhatsApp. Ese es el método de comunicación de todo el mundo. El mensaje, no hay problema, él está dispuesto. Acuérdense de seguirme, suscríbanse en mi canal, pónganle me gusta, compartan, comenten. Y vayan a comer al restaurante Punta Cana Restaurant, East Point Mall, Baltimore, Maryland. Ahí los esperamos. Un beso. Dios lo bendiga.